Entonces estamos aprendiendo a leer en la forma que debe ser. Su mercedes hicieron el sacrógesis de grabarse leyendo algo y sintieron la diferencia. ¿Alguien hizo ese sacrógesis? Este computador es más demorado que quién sabe qué. Bueno, por ahora vamos a escribir las palabras que más conozco del castesacro para que su merced las escriban. Todas las terminaciones en ano se cambian por A, G, D, U. Aquí le voy a escribir en el chat cómo es. Ano, Licencia maestra, me atrasé un poquito, pues desde la 16, maestra licencia. Maestra Caldival, si ya, como ya terminamos, su merced me llama ahorita más por la tardecita y le doy lo que le hace falta, porque empezamos ya una clase de fonética, que son palabras que son en castellano y las que están en castesacro. Ahorita por la Sí, tardecita la desatraso, ¿vale? muy bien, gratísimas. Entonces podemos escribir en la misma libreta lo que sigue, maestra, lo que está explicando en este mosierto. No, eso es por separado de la nivelación doctrinaria. Esta es una prueba de la maestra Queretín para los seres de la fonética. Claro que esto también tiene que ver con la nivelación doctrinaria, pero esto no es para evaluarlo, no se lo va a preguntar de hijas en el examen. Esto es información para que aprendamos más la doctrina, las palabras que son en castesacro y las que son en castellano, y de aprender a leer. Este me cerró aquí. Entonces, ¿hay algún ser que tenga Biblia en Magdu para que empiece a leer en lo que la Mahatma encuentra su archivo? ¿Está bien? ¿La Biblia o algún libro sagrado? ¿Está bien, Mahatma? Sí. ¿Y leer lo que sea, maestra, o algo en especial? Lo Puede que... leer algo en especial. Y le ponemos harta tencel para, recuerden, por ejemplo, en donde dice de la, hay que hacer la pausa, no decir de la, sino de la. Ahí me están oyendo. Sí. Sí, maestra. Bueno. ¿Puedo leer donde quiera, entonces? Claro que sí. Bueno. Voy a leerla en Jueces. Sí. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Jueces. Memoradium 7. Muy bien. Dice, levantóse pues de Managda Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él. Asentaron el campo junto a la fuente de Jarot, y tenía el campo de los madianitas al norte. De la otra parte del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo está contigo, es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, porque no se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Haz pues ahora pregonar, que lo oiga el pueblo diciendo, el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad
Y volviéronse de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho y el pueblo, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí yo te los probaré. Y del que yo te dijere, vaya contigo, vaya contigo. Mas de cualquiera que yo te dijere, no vaya contigo, el tal no vaya. Entonces llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrá aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el címero de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Todo el memoradium leo, maestra? Hasta ahí está bien, maestra, para que los otros puedan leer, pero si quiere leer otro poquito, hágale. Para que termine el verso en un punto bien. Ajá, el verso, ok. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Y tomada provisión para el pueblo en sus manos. Y sus bocinas envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campo de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campo, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú para tu criado al campo. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campo. Y él descendió con Fara, su criado, al principio de la gente de armas que estaba en el campo. Y Madián y Amalek y todos los orientales estaban entendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera de la mar, en multitud. Y luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño,
que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián, y llegaba a las tiendas y las hería de tal manera que caían, y las transformaba de arriba abajo, y las tiendas caían. Y su compañero respondió: y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo. Y como Gedeón Se le oía Sería, que- como Ge- sería que cada ser lea nada más unos 2 versos y los revise, Mahatma, para que otros seres también lean. ¿Está bien? Sí, sería como leer 5 versos cada uno para que alcancemos a que varios participen. Bueno, Sí, pues hasta maestra, ahí, maestra, si gusta. Sí, claro. maestra, ahí Ya en mismo. unas que dijo que en aquellas, entonces ahí le falta todavía como elaborar un poquito más de separar, pero en cuanto a lo de la pausa, va bien. Y ya uno buscar, que porque el maestro Kelly también dijo alguna vez que cuando leamos la Biblia, en la Biblia podemos leer las palabras que son en castesacro, en castesacro. Yo he visto que en el templo a veces no las leen, pero bueno, ellos están ahí. Ujú. Pero Sí, bien, maestra, entonces le iba a seguir preguntar practicando. eso, maestra. ¿Cómo? Si cambiamos las palabras que encontremos con terminaciones pues inadecuadas, al leer la Biblia las cambiamos. Claro, cuando su merced esté leyendo la Biblia, deme un minuto, yo traigo mi Biblia. Y pueden levantar la manita quien más desea continuar con la lectura. Yo quiero un si me licencia, Queretín. Muy bien, entonces ahora continúa la lectura Betty Ayala. Buen día, el mundo de luz. Y Jesús no había dicho a sus discípulos de qué tipo son los 5 auxiliares, ni a qué región han sido llevados, ni cómo la gran luz se ha expandido a sí misma, ni a qué región ha sido llevada. Tampoco les había dicho de las 5 impresiones, ni del primer mandamiento a qué región ha sido llevada, sino que había discurrido con ellos en forma general, enseñándoles que existían, pero no les dijo de su expansión y del orden de sus regiones, ni cómo son. Por esta causa, no supieron que había también otras regiones dentro de ese misterio. Hasta acá esa pequeña porcel del libro de Epistesofía. La Pistisofía, qué gran libro. Un libro muy, muy interesante. Después de las Sacras Escrituras Hebreas de la Biblia, es el otro libro que debemos de leer. Bueno, les platicamos a los demás series durante el Sacrofonesón, la maestra. Cada serie está en esa lectura de la Pistisofía, en la porcel de los libros sagrados. Para quien pueda ingresar, pues están invitados, y quien pueda leer ese libro también muy, muy especial. Bueno, hay otra manita levantada. La venerable maestra Caldi Balsi. En lo que llega la Mahatma Aule, de todas formas, las está oyendo. Bueno, que ha llegado. ¿Oyó su merced a Betty Ayala?
en la lectura de la Pistisofía. No, no la oí. Entonces le vamos a pedir que vuelva y lea esa porcel que nos leyó y luego lee la maestra Caldibalsi. El mundo luz. Y Jesús no había dicho a sus discípulos de qué tipo son los 5 auxiliares, ni a qué región ha sido llevados, ni cómo la gran luz le ha expandido a sí mismo, ni a qué región ha sido llevada. Tampoco les había dicho de las 5 impresiones, ni del primer mandacierto a qué región ha sido llevadas, sino que había discurrido con ellos en forma general, enseñándoles que existían, pero no nos dijo que su expansel y del orden de sus regiones, ni cómo son. Por Haga esta pausa causa, ahí un mociertico. Bueno, va a empezar por leer más despacio. Inhala el aire por la nariz. Va a leer un poquito más despacio y, por ejemplo, dice ni a qué. Hay que hacer las pausas, ni a qué, porque está diciendo ni a qué. Entonces hay que hacer esa pausa en de las. Es una pausa muy mínima que en la medida que se toma el aire por la nariz y se pronuncia así pausado, las va a hacer. Y recuerde pronunciar la L, ellos. La lengua se pone en el paladar de arriba. Una L sale por el lado derecho y otra por el izquierdo. Ya, yo, ellos. Vuelve a empezar ese pedacito más despacio, sin afán. y Jesús no había dicho a sus discípulos de qué tipo son los 5 auxiliares, ni a qué región han sido llevados, ni cómo la gran luz se ha expandido a sí misma, ni a qué región ha sido llevada. Tampoco les había dicho de las 5 impreseles, ni del primer mandamiento, a qué región han sido llevadas, sino que habían discurrido con ellos en forma general, enseñándoles que existían, pero no les dijo de su expansión y del orden de sus regiones, ni cómo son. Por esta causa, no supieron que habían también otras regiones dentro de ese misterio. Sí, le hace falta practicar esa porcel de los, lee bien. Solamente le falta practicar las porceles de las que, inclusive yo las junto cuando a veces hablo, de las que, no voy a decir de las que, hacer esa pausa. Yo también estoy en esa lucha. Nos hace falta, no digo que asumirse a mí también, nos hace falta hacer un poquito de pausa en esas de las que, de que uno tiende siempre a juntarlas, pero está bien, Gracias, maestra. bien. Voy a traer la pistisofía que también la tengo aquí en este ladito. Esta sí no se hermosa. Venerable maestra Caldibalsi, ¿qué libro tiene Sí, su merced para leer? exacto, sí, voy a leer el Evangelio de Tomás, ¿sí? Ah, bien, su merced leerá el Evangelio de Tomás. Bien, entonces, Estoy oyendo Caldibalsi, hágale. Entonces voy a empezar ya, ¿sí? Sí, aquí también tengo la pistisofía. Muy bien, del Evangelio según Tomás, texto copto de Nag Hammadi. Estas son las palabras secretas que pronunció Caldibalsi, Jesús. licencia, espéreme, su merced Sí. dijo del Evangelio según Tomás, que sí me lo del Evangelio. Ah, bueno, sí, Su me lo, merced a debe ver, decir, como dijo la primera que leyó, mire, cuando uno va a leer el libro sagrado, porque por lo general dicen, lea tal, y a mí me empieza, Memoradium Salmo 108, no, voy a leer el libro sagrado o las sagradas escrituras, vamos a leer del libro de Salmos, Memoradium 108, y empieza a leer. Entonces su merced debe decir, por si alguien va a seguir la lectura con su merced, yo buscarla. Por ejemplo, yo aquí exacto, tengo sí. mi Biblia, yo voy a buscar cuál es la que su merced va a leer, a ver si es que la encuentro a tiempo. Ah, bueno, maestra, muy bien. Voy a iniciar a leer el Evangelio según Tomás desde el inicio. Aquí no hay memoradium, sino
versos, están encimerados los O versos. sea que es uno solo, el Evangelio de Tomás solo es uno. Solo no es uno, parece, maestra, porque no Yo está ese no lo por tengo. memorarium. No está por memoradium, sino solo encimerado del 1 en adelante. Ah, bueno, entonces en ese caso está bien como lo dijo el Evangelio Exacto, de Tomás. dice. Yo ese no Estas son lo las sé palabras. dónde ¿Sí, anda. maestra? Ahora sí Muy bien. adelante. Muy bien. Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente y que Dídimo, Judas Tomás, consignó por escrito. 1. Voy a empezar pues con el memorario 1 y ahí en adelante. No digo memorario, no licencia, verso. Está por versos. Verso 1. Y dijo, quien encuentre... Licencia, maestra Caldeval, sí, qué pena, licencia, vergüenza pues de interrumpirla tanto. Hagamos una cosa. ¿Su merced qué Biblia tiene? Bueno, esto está en internet, esto es según Tomás, es No un tiene una evangelio, Biblia, porque muy un bueno que tenga evangelio que no está en la Biblia, Tomás. Ah, yo ya sé cuál es ese, yo lo tengo escrito es en un cuaderno que lo saqué todo. Ya sé cuál es ese. Este no está en la Biblia Yo sé solo cuál está... es, ya sé cuál, yo lo tengo en una libreta, pero ese sería para estudiarlo. Le pido licencia, pero leamos algo de la Biblia y ya luego estudiamos ese que todo lo tengamos. Leamos uno de la Biblia, que yo también lo abra para seguir la lectura y poderle corregir. Vamos a que busque, ya sea ahí en internet. Muy bien, no, yo Busque, tengo aquí la Biblia lista, muy bien. En sí, Romagdos, leamos el mismo para poder corregir, porque si no, yo me voy y no alcanzo a oírles bien. muy Busque, por bien, en ejemplo, Romagdos. el libro de Job, que es tan bonito. Vamos a leer el libro de Job. Ah, muy bien. Sí, busque el libro de Job, entonces vamos a leer el libro de Job y ya me dice, vamos a leer el libro de las Sagradas Escrituras, vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Job. Memoradium tal, y empieza a leer. Y si va a leer, por ejemplo, el verso 10 en adelante, dice, del libro de Job, Memoradium 4, del verso 10 en adelante. O si lo va a leer desde el principio, simplemente dice el libro de Job, Memoradium 4. Leo el 4 o cualquier otro. No, el que su merced desee, yo ya busco el que su merced vaya a leer. Voy a leer. Lista, maestra. Estoy entonces con el Memoradium 37 del libro de Job. Voy a iniciar desde el verso 1. Entonces A haga de este, cuenta que su merced está, por ejemplo, en el templo o aquí con la maestra que le tiene en el grupo y le dice, maestra Caldivalsi, su merced va a leer la Sacra Biblia. Entonces, adelante, maestra Caldivalsi. Y ya, no haga de cuenta que está ante nosotros, sino ante la gente y empiece. del libro de Job, Memoradium 37, del verso 1 en adelante. A esto también se espanta mi corazón y salta de su lugar. Oíd atenta Inti su voz terrible y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la Gea. Después de ella bramará el sonido, tronará él con la voz de su magnificencia. Y aunque sea oída su voz, no los detiene. Tronará Dios, maravillosa Inti, con su voz. Él hace grandes cosas que nos no entendemos. ¿Hasta ahí, Muy maestra, bien. o hasta qué otro? Sí, Muy 5 bien, hasta ahí. versos, hasta ahí está bien. Al principio sí juntó algunas, ya después como que levantó en cuenta y ya empezó a hacer las pausas. Sí recuerda, ¿cierto que sí? Al ¿Juntar qué? principio, Las palabras. al principio las hizo medio junticas y ya cuando levantó en cuenta sí ya empezó a pausarlas, por ejemplo, después de ella. Entonces, Muy por bien. ejemplo, a esto también se espanta. Entonces, a esto también se espanta mi corazón. O sea, al principio uno lo hace así como Ajá. exagerado para poder Bueno. cuando vaya uno a leer, darle bien, pero estuvo bien, hizo el cambio de las palabras como es, así es. ¿Quién Bueno, sigue? maestro, gratísimas.
¿Quién sigue, maestra Queretín? No hay manitas levantadas, pero ya vamos a preguntar a algunos de los presentes. Ah, ahí está alguien que quiero oírla, mi querida Mahatma Ogot. Un excelente de Shabbat para su merced. Licencianos el maestro en que él no pudo ingresar porque tuvo exiges con el internet, pero siempre es un gusto saludarla. Si vuestra merced puede y desea leer una porción de la Biblia, adelante. En lo que se acerca la Mahatma Ogot, le voy a pedir a la venerable maestra Saláskida, que también nos está acompañando porque ingresó a la clase de música, pero lo mismo, el maestro en este hoy se quedó sin internet, así que no pudo ingresar, pero estamos aprovechando el tiempo acá practicando Claro, maestra, lectura. que si quiere ahorita sacamos unos 20 minutos y miramos Hola, las buen día. presentaciones de la Buen día, flauta. maestra. Y un poquito más y luego nos vamos también a practicar con la flauta. Claro que sí, el tiempo la vamos a aprovechar. Bueno, vamos a que otros 2 o 3 lean y ya de ahí les dicto las palabras del caste sacro. O sea, yo lo tengo como diccionario tao judío de verdad, de las palabras que yo aprendí, que conocí, para que sus mercedes vayan Ah. haciendo los cambios. Tengan libreta para que las escriban, cómo se deben escribir. Que es Sí, bueno claro que que lo vayan sí. aprendiendo sus mercedes. También a don Salvador, a ver si tiene algún libro sagrado. En lo que se prepara don Salvador o la Don Mahatma. Salvador debe tener la pistisofía, por aquí también la tengo, me dice que va a leer de la pistisofía, aquí está, y yo leo y abro ahí donde está. Ah, sí. Ah, pues también tengo la pistisofía. A ver, déjame ver si la traigo para leer la pistisofía en lo que los seres se... Hagan un memorario no muy largo para que tengamos tiempo de oír a otros y hacer lo del caste sacro y la flauta. Ah, sí, algo corto. A ver, vamos a ver. Porque hoy Me nos salió, vamos a las 10. me ¿Cierto, salió el maestra? 50 a las 10. A mí me había salido las 50. Pero bueno, a ver. Ah, por bueno, ahí. faltando 10 para las 10, está bien. Ah, no, sí. No, le decía que a mí me salió el memorario 50 de la pistisofía. Bueno. Yo entendí que 50. El memorario 50, espero yo lo busco. Ese es el que va a leer. Sí. Ay, me pasé al 66 del 47, ¿qué es esto? Bueno, entonces les leo. Espere, ya casi llego para yo listo. poderle oír. Sí, en el 53, como siempre son larguitos. 48, 49, 47. Ahora sí, ya tengo el 50. Listo, entonces dice, memorario 50. Jesús elogia a Viteo y promete a sus discípulos que se sentarán con él en tronos. Cuando Jesús escuchó estas palabras, dijo, bien dicho, Viteo, ahora, por tanto, amén. Te digo, cuando el símero perfecto esté completo y el universo listo, yo tomaré mi asiento en el tesoro de la luz y vosotros os sentaréis en 12 poderes de luz hasta que vayamos restaurando todos los órdenes de los 12 salvadores a la región de las herencias de cada uno de ellos. Bueno, pare. Aquí le voy a hacer una.
La palabra escuchó no se dice escuchó, porque escucho quiere decir es un cucho, un anciano. Sí, sí, Entonces, cuando, lo y por sé. lo general cuando leemos aquí, cambiamos Jesús por Crestus. ¿Por qué se cambia Jesús por Crestus? Porque hay muchas personas en el mundo que se llaman María de Jesús, Juan de Jesús, José Jesús, y esos Jesús son muy diferentes al Jesús de la cruz, o sea, a nuestro Padre. Entonces el maestro hizo la diferencia, como han puesto tantos nombres que han corrompido a ese simple, se le dice Crestus. ¿Listo? Sí, Entonces se cambia por sí, Crestus. Si la palabra escuchó, se cambiaría por oyó. ajá, sí Entonces se diría, quería que dijera eso su merced porque aún se suele usar mucho lo de escuchar y es importante ese cambio a decir se oye. Entonces le agradezco y que esa tampoco vayan a cometer el error de decir, oye, por quitar la Y, dicen oye con el y oye es con Y. Se oye de tal forma, muchas veces escriben en el chat de Tao TV, cuando la gente dice que no se está oyendo bien y me escriben con el Y. O sea, quieren sacar la Y del abecedario y el maestro no sacó la Y. Simplemente él nos puso a consultar en el diccionario cuáles palabras se escriben con y cuáles se escriben con Y. Y las que se escriben con Y se pronuncian con Y. Y las que se escriben con Y se pronuncian con Y. Entonces, es decir, ¿cómo se oye? Por ejemplo, aquí, cuando Crestus oyó estas palabras, dijo, bien dicho, Viteo. Ahora, su merced no sé si ahí no tiene, porque dice ahora por tanto, y aquí dice ahora y por tanto. Y en lugar de amén, yo pienso que aquí decimos es aún, porque amén es mandar para abajo. Entonces aquí diríamos, aún te digo, y más que es Crestus. Ya uno mira, de acuerdo a la comprensión de la lectura, porque si es algo negativo, si es amén. En eso habría que mirar. Y número se cambia por símero. Cuando el símero yo perfecto le entendí como lo de esté amén, de amar, pero no, sí, me parece que entonces sí dice amén, sí. porque si fuera amén, no tendría tilde, dice amén. Ajá, exacto, sí, sí es lo que estoy Bueno. mirando. Bueno, entonces aquí dice, en la palabra yo la cambiamos por do. Claro que ahorita con el caste sacro, ya para dentro de 8 días o la próxima que leamos, ya su merced van a leer en caste sacro porque yo les voy a dar el listado de las palabras y las terminaciones para que vayan haciendo los cambios, cojan un diccionario, agarran un libro y de acuerdo al diccionario judío de verdad que les voy a dar, su merced van haciendo los cambios y van practicando. Otra cosa que dijo, su merced por aquí me juntó unas, pero está leyendo muy bien. De la vez pasada hoy mejoró un 60% o quizás más. Está muy bien ya. Son detallitos como los que yo tengo que también tengo que ir corrigiendo porque yo igual estoy en esa labor. Sería eso, maestra. Listo, gratísimas, Mahatma. Hable, pues estamos en ese transitar de ir mejorando, así sea pasito a paso. Ahora sí tenemos 3 Magditas levantadas. Continúa Gran Dragona, Vijainot, Mahatma Ogo. Listo, Mahatma Ogo. Mahatma Ogo o Do, porque en Guarne hay una que se llama Ogo. Ogo. ¿Sí? ¿Será que la de Guarne es maestra Ogo? Buen día, buen dinero, excelente salud. ¿Me oyen? Sí, fuerte y claro. Bueno, mucho gusto en saludarlos a todos los que están en la sala. Gratitud. Oye, ¿por qué no me han abierto las cámaras y me dejaron a mí sola? Cierro yo la mía. Bueno, adelante. ¿Sí me oyes ahí? Sí, claro. Bueno, voy a leer de las Sagradas Escrituras, libro de Job, Memoradium 11. Y respondió Sofar Naamatita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre parlero será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres?
y harás escarnio, y no habrá quien te avergüence. Tú dices, mi conversar es puro, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y que te declarara los arcadios de la sabiduría, que son de doble valor que la hacienda. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos que tu iniquidad merece. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Maestra, hasta ahí eran 5, pero la voy a Ay. corregir una y la voy a volver a Ay, redecir. licénciame. No, Me, está bien, me, tranquila. me emocioné mucho. Pero Hágame el está favor y bien. Sí. Y respondió, se dice contestó. Listo. Entonces, Ya. memoradió 11 y contestó Sofar Naamatita. Y Sí. dijo, en Naamatita una pausa. Y dijo, al haber 2 puntos hay una pausa, bien. Pero las preguntas, su merced debe hacerlas más en pregunta. Cuando mira su merced que hay pregunta, haga, visualice que su merced le está preguntando, ya sea a la maestra Queretina, a mí o a un hijo, nos está haciendo esa pregunta. Entonces su merced dice así, por ejemplo, yo le pregunté a la Queretín, las muchas palabras no han de tener contesta. Mire que es diferente, su merced me la leyó como, no, ya la última palabra sí me dijo contesta, pero hay que leerla toda con el signo de pregunta, porque no es lo Sí. mismo yo hablar así que decirle, maestra, ¿cierto que lo que le estoy preguntando es así? Sí. Mire que es diferente cuando pongo el tono de pregunta a cuando ubico el tono bien. Entonces, y pausado mejoró. Hay unas que junta, igual me pasa a mí, tenemos que elaborar más esa porción. Les aconsejo agarrar una grabadora, la del celular, dediquen unos 5 minuticos diarios a la lectura, hagan los cambios que son menester. Ahorita les voy a dar las palabras del castesacro para que tengan una gran mayoría, las que le falten ahí las vamos completando y nos vamos puliendo cada vez más. Muy bien, gratísimas. ¿Quién sigue, maestra? Gratísimas a sus mercedes, muy amables. Me alegra saludarlos a todos. También nos alegra mucho poderla oír. Saluditos, mi queridísima Mahatma God. Gratísima, venerable Nahuáltaba. Y se le oye la voz muy bonita, está muy bien. Muy gratísimas, gratísimas por todo. Aprenderé más cada día de todas. Ay, no, qué bonito oírles. Maestra Caldeval, si tiene la Magdu levantada, ¿va a leer Nueva Inti? Pero primero los que no han leído, para que darles oportunidad. Si es posible, me dice cuándo, en qué concierto. Porque yo pienso, Caldival, si su merced ya leyó, dejar otros que puedan leer hoy y en la próxima que su merced ya practique lo que estamos corrigiendo, vamos a volver a leer para que podamos tener tiempo de pasar a lo de las palabras y lo de la flauta, si le parece bien. Claro que si quiere, está bien. Sí, maestra, como veía que muchos no se postulaban a leer, entonces, por eso, maestra, pero su merced me dirá si sí. Sí, los que falten, ya si alguien ya no hay más para leer, entonces pasamos a lo del castesacro para que podamos hacer esta labor, que me interesa mucho que tengan las palabras. Me parece porque esa fue la inquietud de la maestra Caldeval, y entonces después de las lecturas se pasa dándole contesta con esa porcel. Adelante, Lisette Arisa. La oímos. Yo pido licencia porque estoy constipada, entonces se me va a sonar un poco raro la lectura. No se preocupe, tranquila. Listo, entonces del libro de Job, Memorario 28, desde el verso 1. Maestra, antes de iniciar, ¿cuántos versos puedo leer? ¿5 versos? Estamos con 5 para que tengamos tiempo y en una próxima vamos a volver a leer, que ya sus mercedes hayan practicado y a ver qué tanto han mejorado. Listo. Entonces, del libro de Job, verso 28, dice,
desde el memorario, licencia, memorario 28 del verso 1. Ciertamente la plata tiene sus venenos, y el otro lugar donde se refina. El hierro saca el polvo, y la piedra se funde el cobre. Licencia, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan toda la perfección. Las piedras que hay en la oscuridad en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Hasta aquí 5 versos. Bueno, esa Biblia, no sé qué Biblia es, pero está muy diferente a la de acá. En la primera palabra, ciertamente, dirías, cierta inti, por ejemplo, en esta Biblia dice así, Memoradium 28 del libro de Job. Cierta inti, la plata tiene sus veneros, yo le entendí como venenos. Ahí dice venenos o veneros. Veneros, licencia, yo leí mal. Yo entendí como venenos y yo de qué raro. Entonces, cierta inti, la plata tiene sus veneros y el oro, lugar donde se forma. Hay un punto, hay una pausa. El hierro se saca del polvo y de la piedra es fundido el metal. O sea, hay que leer como así en esa forma pausada. Está bien, le hace falta pausar un poco más y el castesacro, que ya les voy a pasar entonces las palabras. Es cuestión de practicar. Grábense en el celular para que cuando ya leamos, ya yo las oiga y los oiga que están muy bien. Porque de eso se trata, de que practiquemos. Y como yo voy a estar oyéndolos y todos los que están en la sala también ya saben, por ejemplo, la maestra que tiene la próxima, ella va a decir, se equivocó en esta o hay que corregir esto, porque ya todos vamos a ser, como quien dice, jueces, porque nos vamos a ayudar para que mejoremos. Muy bien, ¿quién sigue? Gracias, maestra. ¿Alguien más quiere leer en la Biblia? Lilia. ¿Quién es Lilia? Es venerable maestra Salasquia. Salaski, ¿su merced quiere leer o seguimos ya lo del dicelario? Entonces, como ya no hay más Buen para día. leer, Buen día, maestra. Buen día, maestra Cretín. Buen día con todos los seres que están en la sala. Voy a leer las Sagradas Escrituras, Memorario 2, verso 8 de Job. Dice así, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero no, ella no dijo en la otra, que es en 1909, dijo, bendice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué recibimos de Dios? El bien y el mal no lo recibimos. En todo esto no pecó Job con sus labios, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Manatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque había convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarlo, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y le oraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. ¿Lista, maestra? bueno, a su merced también le hace falta, bueno, tomar el aire, va bien.
las palabras no juntarlas, un poquito más despacio. Y esa Biblia parece que no es la verdadera. Por ejemplo, en la Biblia mía dice así, dice, y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Díjole entonces su mujer, aquí no decimos su mujer porque si la dejó, entonces, díjole entonces su esposa, porque no es la mujer, no se está refiriendo a Eva, sino a la esposa de él, entonces aquí uno diría, díjole entonces su esposa, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Entonces aquí dice, bendice a Dios y muérete. Entonces en las Biblias torcidas dice, maldice a Dios y muérete, es bendice, porque a Dios no se maldice. Y por acá dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las, aquí sí es mujer, porque cualquier mujer habla así, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios, y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, cuando hay signo de pregunta hay que hacer la pregunta. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, y Bildad, Suita, y Sofar, Naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrellegado, aquí no se dice sobrevenido, se dice sobrellegado. Esto aún hay muchos taoístas antiguos que no han corregido la palabra venir, porque esa palabra venir quiere decir cuando en la pareja, cuando hay sexo, que hay derrame de la energía, dice, ay, se vino. Ese venir no lo debemos utilizar. Entonces uno utiliza la palabra llegar. Que le había sobrellegado, llegaron cada uno de su lugar, porque habían concertado de venir, no, de llegar juntos a condolerse de él y a consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a voz en grito, y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Bueno, más o más eso es lo que hay que corregir de ahí. En la tierra se dice Gea. Esa es como la porcel de ahí, pero bueno que están estas lecturas porque hemos ido hablando de otras palabras que de pronto no las tengo yo acá y ya su merced las van a tener en cuenta para cuando leamos la Biblia. Hay una porcel en la Biblia también. Maestra, De que, espéreme, hay una porción en la Biblia también, en una donde habla de las heredades. Y no recuerdo qué palabra es la que dice ahí, y lo que hay que decir ahí es herencia, porque la herencia o la heredad. Cuando llegue a esa parte que la leamos o a esa porcel, les digo la palabra como es, porque yo he leído toda la Biblia y yo esta la cambio por esta y la he leído pues en el Castel Sacro y he levantado en cuenta de que cuando leen la Biblia no han tomado en cuenta esas porceles y el maestro dijo, léanla en Castel Sacro, entonces yo lo hice así. Adelante, ¿quién iba a hablar? Caldivas. Sí, maestra. Maestra, con respecto a esas palabras, digo, para cuando vamos a hacer el cambio a Castesacro, ¿cierto que tenemos que mirar el contexto de lo que se está hablando, que a Sí. veces, por ejemplo, lo que termina en Sion, a veces sí se debe leer así Sion y otras veces por la terminación cel. A ver si su merced nos aclara eso, gratísimas. Sí, eso por decir algo que la gente dice, fornicación. Fornicación sí es una fornicación porque es algo negativo. No le vamos a decir fornicacel, o sea, cambiamos por cel, que significa sacer, cuando es algo positivo, honor bien. Cuando es algo negativo se deja acción. Igual Inti, por ejemplo, con la palabra, ¿con cuál palabra es que es también en esa? Bueno, cuando vayan llegando ahí las vamos cambiando. Lo importante es que también cuando leemos debemos tener una comprensión de lectura, no leer a letra muerta, ir entendiendo como lo que estamos leyendo para poder saber si hacemos el cambio o no se hace. Aunque hay veces que sí de pronto es a lo último que uno se da cuenta, eso es concesionable que uno dijo, bueno, la cambié, pero era malo, pero va bien ahí, porque lo estamos haciendo. Entonces pasemos a la porcel donde vamos a mirar las palabras.
escriban en un lado castellano y en el otro escriben castesacro, porque no se dice castellano, sino castellano, con L, castellano. G de U. Si algo no me entienden, me preguntan. Bueno, Castellano, maestra, con van K. a encontrar muchas palabras que son de Colombia. Ya, por ejemplo, con la maestra Cretín y los de México podemos mirar de las palabras de México para organizarlas. Están basadas con las de Colombia, que son las que conozco, pero si ya vienen palabras de México, las vamos introduciendo aquí para que nos quede más completo. Maestra, Entonces, castellano con K. Sí, castellano, lo podemos poner con K. Aunque el maestro decía castellano porque ya no es casto. Y castesacro al lado derecho. Entonces, en la fila donde vamos a poner castellano, vamos a poner la palabra auyama. Auyama se escribe con H intermedia y con Y. ¿Sí saben cuál es la auyama? Sí, maestra. La auyama para los de México es una que es como el bolo de Victoria. Eso pertenece a las, como dentro de las verduras o legumbres, algo así, legumbres. Se le dice cucurbita. Hay gente que no la conoce, pero yo cuando oía esas doctrinas, yo me las escribía. Yo quiero cucurbita. ¿Y cómo se escribe, maestra? ¿Cuál Con es la K. llama? Yo no sé cuál es la llama. Una foto, escriba ahí en Google auyama y ahí le aparece el dibujito. Maestra, aquí en México es la calabaza. Sí, también se le dice calabaza aquí. Tiene varios. Calabaza, sí, gratísima maestra. Es que la veo bien. Calabaza. Lo que pasa sí. es que aquí en Antioquia o en Colombia, la calabaza o victoria es una que es blanquita, como verdosita. Y la auyama es la que es naranjada. ¿Cómo le dicen a la que es auyama ya, la naranjada? La que es naranjadita. Es que hay varias variedades. especies, porque hay la blanca acá que es chilacayote y es que hay una que es así como verdosita, otra así como naranjita. Esto, la que es como verde oscura, esa es la que aquí le decimos auyama y que por dentro es naranjadita. Esa es la auyama aquí. ¿Cómo le dicen ahí? Pues es que hay Aquí todo maestro le llaman calabaza, nada más que cambia la variedad. Ándele, pero- cambia la variedad, calabaza. Bueno, entonces ¿sí? para su merced va a ser muy bueno porque van a aprender lo de Colombia y como hay tanto y el Tao es aquí en Colombia, pues les va a servir mucho estas palabras. ¿Calabaza estaría bien dicha? Yo creo que sí, hasta el momento no le he visto algo malo, calabaza. Porque es como que cal, alaba, asa, suena bien, Sí. ¿no? Y sí, de las cales, Maestra, la aquí en cábala, Ecuador le dicen zapallo. zapallo. Bueno, entonces yo por eso les dije, les voy a decir de las de Colombia, que es donde está el Tao, que son las palabras que más se han visto. Ya luego estudiamos las otras y averiguamos a ver si están bien o que ahí habrá que cambiarle, pero de las que el maestro ha dicho. O sea, esta yo se la vi, me parece que fue al siempre que no decía auyama, sino cucurbita. Porque auyama es como de au, que es llamar, y llama es el demonio llama, o ese que hemos visto, ¿cómo es? Ahí se me olvidó. Algo que es de llama, algo así, ya después la averiguamos, pero esa es negativa. Auyama, cucurbita, se le dice cucurbita. Las papas, su merced es como le dicen a las papas en México. Aquí se les dice papas y no les decimos papas porque el papa es el más enemigo de nosotros o de las Papas también aquí, maestra. Entonces, en lugar de papa le vamos a decir solanáceas, con S todas, solanáceas. Sí. Lo que no se me puede grabar, distinguir lo que aquí le llaman el chícharo, allá le llaman Alberjas. diferente, ¿no? ¿Cómo? Alberjas. O habichuela. Alberjas. O habichuela, es una de Y las el dos. habichuela o alberjas. Y digamos, el frijol verde, aquí le llaman ejote, la vaina, sí, o sea.
ejote, allá no sé, no recuerdo cómo. Creo que el ejote le dicen habichuela a sus mercedes. O sea, ¿Cómo cuando le es dicen? verde, cuando es la vaina. ¿Cómo les dicen sus mercedes? Ejote. Ejotes. A las habichuelas. Ajá, Pues es el frijol verde, ¿no? En vaina. ajá. Ah, no, aquí las habichuelas es como el frijol verde, pero son más chiquiticos, no son frijoles. Porque el frijol verde es frijol verde. O sea, pero cuando todavía está tierno, digamos, pues, que se come Ajá. con todo y Porque la vaina. habichuela es diferente al frijol verde. La habichuela, según la veo, es un frijol verde, pero niñito, chiquito. Aquí, Maestra, ¿cómo le dicen en México al frijol? ajote, ejote. Ejote, Ejote, pero en vaina, verde, así cuando está fresquito. tierno es ejote y ya cuando está maduro, pues es frijol. Sí, ya que está seco, es frijol. Ajá. En cambio, aquí a los frijoles se les dice, a los frijoles verdes se les dice, véndame 1 kilo de frijol verde, véndame 1 kilo de frijol seco. Y la habichuela es una vainita como la del frijol verde, más chiquita, y tiene por dentro unos frijolitos chiquiticos verdes. Esa es la habichuela. Esa es la que le decimos ejote. Entonces, ¿cómo sería Porque es que en los frijoles que su castellano? merced les dicen frijoles verdes, serían habichuelas, y el que le dicen frijol seco, también venden el frijol verde antes de que esté seco. ¿No han comido el frijol así verde antes de secarse? Sí, Pues en ejote, pues, maestra. No, el ejote, según me dice la maestra, es la habichuela. sí, el otro cuando está, digamos, ya está macizo, pero no seco, que sí también, y se cocina muy rápido. Ya casi es un frijol adulto, pero no está seco aún. Es el que le dicen frijol verde, su merced. Eso, así es. Muy bien. Eso es. Bueno, continuemos. Pero antes hay, Maestra, ¿me ¿cómo es la pudiera decir palabra cómo se escribe auyama? ¿Conté? palabra en español y cómo es en castesacro? Porque ya no entendí. Maestra, ¿me puede No, decir la cómo se del escribe auyama? es que en el castesacro, Ah. la habichuela, o sea, fue porque hicieron la pregunta, pero esas palabras están bien, esas no están mal dichas. Vamos en las papas, continuemos aquí en el orden. Papas se le dice solanáceas. Siguen los plátanos y los bananos. En México, ¿cómo le dirían? Plátanos y bananos. Aquí se les dice plátanos, bananos, o también le dicen artor o artor, algo así. Igual aquí, maestra, también plátano. Bueno, Solo entonces, Pero hay variedades también. Ujú. eso, hay variedades. Deme Aquí 2 luego- kilos de dominicos, deme 2 kilos de tabasco o de macho. En Bueno, Ecuador también se le dice plátano. entonces en el castesacro les vamos a decir musáceas, la musa paradisiaca. Todas con S, musáceas. Entonces, sus mercedes van al mercado y van a comprar musáceos. Al señor de la frutería no le van a decir así porque lo van a enloquecer, no van a saber qué es lo que ustedes están pidiendo. Dile no. Bueno, hasta ahí vamos claro, ¿cierto que sí? Plátano, banano, se le dice musáceas, porque todas las terminaciones en ano van al ano. Eso está llevándonos al sodomismo. Ya después hablaríamos de esa por ser. Bueno, tubérculos. ¿Sí sabe cuáles son los tubérculos? Los tuberosos, Zanahoria, rábano. raíces. Entonces, el tubérculo le decimos tuberosos. Así nos enseñó el maestro Kelly. Hay otra palabra que dijeron por ahí, rábanos. El único que es rábano es el demonio rábano, que es el del maestro Arcolanda. Este que nosotros comemos le decimos arcolandas. Maestra, tuberosos con la V. Sí, todas con castesacro. No vamos a utilizar letras inferiores. Tubérculos tuberosos, rábanos, arcolandas. Los bananos Coliflor. igual. Los bananos igual que los plátanos.
Sí, yo les dicté plátanos, bananos, igual musáceas. Coliflor, sigue la coliflor, en lugar de coliflor, porque todo lo que sea colas, no lo debemos decir tampoco, le decimos soliflor o califlor. De las dos formas está bien, como cal o como sol. Soliflor o califlor. Para los que están hoy aquí en la clase, que son cuantos maestra Caretín, van a quedar muy bien preparados porque hay mucha gente que no sabe las palabras del castesacro. Coliflor por soliflor o califlor. Sartén. ¿Sí saben cuál es el sartén? Ese utensilio que es homenaje que se utiliza en la cocina para freír. Que le dicen páseme la cacerola o páseme el sartén, se le dice caldero. Porque maestra sartén no. De Satán. Sartén es casi Satán. Maestra, licencia, con respecto al sartén, también entra las pailas, las que nosotros decimos como pailas. Pero paila está bien porque pues hasta ahorita el que se ha utilizado, sí, uno a veces le dice paila, pero por lo general le decimos es caldero. Aquí se le utiliza paila, es a la que ya es muy grande, donde hacemos la natilla. Maestra, licencia, porque vean, la palabra paila se utiliza pues como en el argot popular de que algo te va mal, o sea, quedaste paila, quedaste mal o te va mal, así maestra. Sí, ella ya dice, vio esa, ella ya la vio de las palabras que no se deben utilizar, ollas, baldes, pailas. Maestra, también recuerde que en Colombia, en cada región le dicen a los artículos de manera diferente. En mi región, en Santander, le decimos paila a la sartén donde se prepara, por ejemplo, el arroz. Ajá. Y al caldero le decimos la paila. Páseme la paila para hacer el arroz o para hacerme las solanáceas o lo que sea, así se utiliza. Y entonces, para todo eso lo mejor es utilizar caldero, así sea para el arroz o para lo que sea, le vamos a decir caldero. Caldero. Porque ya sabe que el decir paila se están señalando a la yugular, entonces tampoco es bueno que la digamos. Listo. Bueno, le vamos a utilizar sartén por caldero. Coca, cuando dice, páseme la coca. ¿Cómo que coca? Menaje. Ah, ya. Le decimos el menaje, o el plato, o la cuchara. Colador, le vamos a decir cernidor. Y de ahí salen muchas palabras que se descomponen de la misma, y ya su mercedes saben que se utiliza la palabra raíz, cernidor. Voy a cernir esto, voy a pasarlo por el cernidor, bueno, lo que sea. Cultivar, en lugar de decir que vamos a cultivar, decimos que vamos a cosechar. Maestra, ¿por qué cultivo no se debe utilizar? Porque es como de culto, como de algo oculto metido ahí. No recuerdo exactamente, pero es más o menos algo así, que el maestro nos decía siempre como cosechar. Y porque viene de cool. Mire la palabra cool. ¿Sí sabe qué significa cool? Derivado como al trasero, a la palabra bugambiel. O sea que es una palabra sodomita. Pero Cola, es se me cola. hace a mí que cultivar y cosechar es diferente, porque cultivar es cuando empiezo a laborar en la GEA y cosechar ya cuando sembré, cuidé la planta, dio fruto, ya lo voy a recibir. Eso sería cosechar. A mí se me hace que debería de ser otra palabra, según yo. Pues el maestro utilizaba, por decir algo, para ir a la siembra, vamos a sembrar, y lo que se va a cosechar, así utilizaba el maestro. Y esa palabra, vamos a sembrar, vamos a plantar, y eso. cuando ya voy a recibir, entonces sí voy a cosechar, pero son diferentes tiempos. Porque yo creo que también puede decir cosechar, porque yo digo voy a cosechar. ¿Qué quiero decir que voy a cosechar? Que voy a sembrar, voy a hacer un ahorro, como cuando yo digo voy a ahorrar. Pero puedo sembrar y se dañó y ya no coseché.
No, igual porque va a cosechar y la cosecha no salió. Voy a ahorrar y no pude ahorrar. O sea, su merced lo está diciendo en el infinitivo que es arerir, de que lo estoy haciendo, no quiere decir que está hecho. Una cosa es decir coseché, entonces no me salió. Pero este es cosechar, o sea que estamos en la labor. Es como la palabra de acción, hacer. Está bien. Aún así se me hace a mí diferentes tiempos, porque ya voy a cosechar, porque pues ya antes sembré. No, es cosechar. El maestro Kelly así la utilizaba. Cuando iba con los monjes que salían ahí, vamos a cosechar. Pero era Pero porque está bien, si encontramos otra, lo podemos ir haciendo. Vamos a cosechar. Es cuestión ya había sembrado, ya iba a cortar la fruta o lo que haya puesto, y entonces sí ya iba a cosechar. Bueno, o sea, que aquí para su merced cosechar es de que ya la tiene lista. ¿O cómo viene a ser? Ajá, exacto. No, la palabra ar, si su merced estudia en el castesacro, en el castellagdu, el infinitivo Maestra, areri licencia que les significa la interrumpa. acción. Es de que está haciendo. Entonces, cuando yo digo voy a cosechar, es un sinónimo de sembrar, no de que ya la tiene lista. Porque sí es una Maestra, acción, cosechar, maestra, es acción, licencia que les sembrar, me interrumpa. es El acción. miércoles que sabe estar el maestro Samael, hay que preguntarle a ver cómo es. Y su merced le pregunta y le dice. Maestra, es que los maestros no hay que utilizarlos para cosas tan sencillas porque él está muy ocupado. Esto aquí lo podemos mirarnos en una forma lógica y llegar a acuerdos, porque no vamos a estar en encuadres ni nos vamos a pelear, vamos a mirar la lógica. Y es bueno porque se nos activa el dragón. ¿Qué tal que cualquier dificultad, todo el maestro? No, tenemos que aprender a resolvernos también las cosas y mirar cómo es que la maestra Queretín dice, y nos también miramos y damos el porte y nos ponemos de acuerdo, y me parece muy bien. Entonces, bien que la maestra Queretín nos diga cómo mira la palabra cosechar, y yo, por ejemplo, le estoy, antes de que la maestra Queretín dé el otro porte para que nos pongamos de acuerdo, cosechar es igual que cuando yo digo voy a trapear. Entonces, O sea, mire, su merced dice voy a trapear. O sea, lo que su merced está dando a entender es lo que significa un verbo, que es una acción, algo que vamos a hacer. Entonces, lo mismo, se voy a sembrar, se voy a cultivar, se voy a cosechar, es una acción a realizar. Eso. Pero en tiempos son diferentes, porque pues hay tiempo pasado, pretérito, futuro, pospretérito y todo lo demás. Entonces, sí, el tiempo ahí sí todavía tengo ese desacuerdo, porque una es cuando yo voy a sembrar, otra si voy a rociar a la planta, y otra cuando voy a cosechar, según mi lógica. Lo que pasa es que su merced lo está mirando desde la palabra cultivo. ¿Qué es un cultivo? Miremoslo desde ahí para que todos aprendamos. ¿Qué es un cultivo? Varias plantaciones, ¿cierto, maestra Queretín? Exacto, ajá, cuando está algo chiquito, voy a cultivar ya sea una semilla. Lo que pasa es que su merced tiene un cultivo como algo chiquito, pero yo puedo tener un cultivo, miremoslo desde la misma palabra, yo puedo tener un cultivo de maíz y ya está grande. Y puedo tener una cosecha. Es que mire la palabra cosechar como un sinónimo de cultivar, no la mire diferente, porque no es diferente, es un sinónimo. No, es que no la puedo ver igual, solo, o sea, sí tiene relación, pero no la puedo ver igual porque sí, diferente se me hace cultivar a cosechar, cultivar a cosechar. Es porque su merced la tiene ahí, pero tome la palabra cosechar como sinónimo de cultivar, porque su merced tiene en su INTI, y entonces lo vamos a dejar para que lo estudiemos su merced. Porque cuando van a laboratorio, un biólogo dice, voy a hacer un cultivo, y es desde cuando empieza algo chiquitito a germinar, ya sea un hongo, ya sea por semilla, por espora, por lo que sea, pero es cuando inicia el proceso, pues. Voy a hacer un cultivo, y así ya sea de cuando le hacen a uno un exudado de garganta o de vagina o lo que sea, y dicen les voy a hacer un cultivo, entonces es cuando empiezan eso, y después de 3 días o lo que sé que dejan en cultivo,
entonces ya tienen el resultado de ese estudio. Entonces, sí, en todas esas formas lo miro que es distinto, pues. Sí, yo le entiendo a su merced, que su merced quiere decir que la palabra cultivar se inicia, se utiliza es cuando se va a iniciar algo. Y ya cuando Ajá, su merced tiene algo grande, utiliza la palabra cosecha. cuando Pero tengo el aquí, resultado, pero aquí digamos. nos estamos refiriendo es con esa terminacional. Por ejemplo, cultivar, cosechar. Y ya cuando su merced va a empezar con algo, no va a decir que voy a hacer un cultivo. Ya su merced lo que dice es voy a sembrar algo. Ahora sí me di a entender. Ah, eso de sembrar, sí, ya me parece bien. Voy a sembrar algo, sí. Ahí sí, en lugar O de sea, de que va a cultivar, iniciar una siembra. poner sembrar, ahí sí ya me suena más lógico. No, cuando su merced va a ir a algo, dice voy a sembrar, porque el maestro cambió cultivar por cosechar, el maestro en el templo. No es que Maestra, bueno, yo estuve somos mirando los significados de las palabras en castellano, ¿sí? Y la palabra siembra se utiliza cuando uno va a iniciar lo que llamamos un cultivo, ¿sí? Ajá. Como que voy a cultivar musáceas, entonces voy a sembrar musáceas. Y Eso, cuando así ya es. la planta ha dado su fruto, entonces voy a cosecharla, o sea, voy a recogerla. Ajá. Eso es en castellano, maestra. No sé si el maestro, acá en Zeus, pues ha cambiado el significado de las palabras como tal. Entonces, coincido un poco con la maestra Harandai con respecto a eso. Sería como en vez de decir cultivo, decir siembra. Esa es mi siembra de maíz, o esta es mi siembra de solanáceas, o esa es mi siembra. Sí, y ya cuando hablamos de cosechar, voy a recoger la cosecha de mi siembra. Bueno, eso habría que mirarlo, está bien, no me opongo, porque de acuerdo a los significados que están, eso era pues lo que tenían los monjes en el templo, que cultivar por cosechar, pero está válido también de acuerdo a eso, porque inclusive mire que yo les decía, cuando vamos a hacer algo no vamos a decir vamos a cosechar, vamos a sembrar, y ya después sí decimos de la cosecha. Entonces aquí lo que quiere decir la maestra Queretín es que en lugar de la palabra cultivar, le dejemos sembrar. Eso es lo que le quiere decir la maestra. No pongamos cosechar, sino mejor sembrar. Ajá, así es como... Bueno, pongamos esa sembrar, pero ya saben que también es cosechar por lo que el maestro la había puesto. Yo no tengo inconveniente, porque estamos aquí para que empalmemos y hagamos las cosas bien todos, ¿sí? Y de acuerdo a los significados que están también en el diccionario, que también es válido, está bien. Y es Listo. que es bueno, digamos, encontrarle esa lógica y ponernos de acuerdo Sí, porque nos estamos preparando para ir con más gente y de pronto sí, nos vamos a así encontrar es. con gente que es muy letrada, muy estudiada y entonces nos va a tomar como que es que no sabe ni lo que está diciendo porque lo que nos damos a entender no es correcto. Entonces, por lo mismo, digamos que uno tiene lo básico y la referencia de los maestros, pero la gente que ha estudiado mucho nos va a poner bastante en cuestionamiento estas cosas y entonces sí, ahí debemos de tener la lógica porque pues sí, si no nos toman como que pues no sabemos lo que estamos diciendo. Estoy completamente de acuerdo y de eso se trata, porque por ejemplo, cuando yo iba al templo, que los monjes nos daban pues las clases de castesacro, yo tomé las palabras y de ahí fue que tomé cultivar y cosechar los monjes, pero también pienso en qué sentido la tomó el monje, como dicen su Mercedes, y mirando de acuerdo a los significados y eso, vemos y empalmamos mejor con la palabra sembrar y utilicemos la cosecha para luego. Estoy de acuerdo que hagamos ese cambio porque no está malo y está bien. ¿Sí? Tenemos Dejémoslo. un corte de la Mahatma God. Adelante. Mahatma. Gratitud. Quiero hacer una intervención. Mi padre fue cosechero, pues desde que lo conocí. Y él nos decía, vamos
a sembrar o a esparcir las semillas, que ya la gea o ya la tierra está lista. Entonces, esparcíamos las semillas, le ayudábamos a mi padre, que él nos enseñó a sembrar, y eso en ese aspecto era sembrar. Y la cosecha la tomábamos o la levantábamos de la gea ya cuando estaba maduro o en posibilidades de obtener los buenos resultados para ingerirlas y para llevarlas al mercado. Pero ese es mi porte. No sé en qué vamos a quedar. Ese porte que su merced acaba de dar nos confirma más exactamente que hay lógica en que dejemos la palabra sembrar de acuerdo a eso. Está bien, porque los monjes también lo pudieron haber tomado mal y yo en ese instante no tenía la mente abierta de pensar así como ahorita la maestra Queretín y lo que se ha dicho, y es muy válido. Por eso yo les he dicho, yo no me las sé todas y aquí estamos dialogando y no nos vamos a encuadrar y vamos a buscar lo que es bien. Entonces en esta veo muy bueno y muy fructífero y gratísima, maestra Queretín, de poner la palabra que es, de eso se trata. Aquí yo también aprendí de esta porcel. Entonces, dejemos la palabra cultivar, la cambiamos por sembrar, para que todos tomemos cita de esa. Todos vamos aprendiendo de todos. Gratitud. Sí, está bien. Porque yo pienso que de pronto el monje, de pronto tomó la palabra cosecha, porque los monjes decían, por ejemplo, vamos a ver cómo están los cultivos. Entonces ya el maestro decía, no, cultivos no, cosechas. Entonces de ahí, desde ese punto fue ese que se tomó, pero no se levantó en cuenta de los significados que hay, como leyó la maestra Lisset y como dijo la maestra Queretín, y lo lógico es esto, porque el Tao es eso, es la lógica. Entonces nos seguimos. Palabra tabernáculo. Está muy bueno esto así, estamos aprendiendo, rico. Tabernáculo la cambiamos por tabersacro. Sus mercedes pueden ver que en la palabra tabernáculo dice taberna, ¿dónde? Esa es muy clara, no hay que explicarla. Y eta significa alma, ver el alma que ve aquí en el sacro. Entonces, cuando encuentren en la Biblia que el tabernáculo, decimos tabersacro. Versículo. Maestra licencia, el tabersacro, ¿por qué la E adelante, maestra, al inicio? Eta, porque alma es eta. Eta significa alma. Muy bien, gratísima. Sigue versículo. Así como estamos leyendo ahora, versos. Ya saben la palabra versículo, ¿qué significa? Versital. Bueno. Sigue la palabra capítulo. Capítulo la cambiamos por memoradium, o sea, la memoria de Dios. Por eso o también pueden decir memoradius, pero se termina en UM, memoradium, para que la escriban bien. Capítulo es como de decapitar, como de cortar la cabeza, entonces por eso no se dice capítulo, se dice memoradium. Si se atrasan, me piden ayuda. Músculo. Termina UM, dijo, ¿verdad? Sí, IUM, memoradium. Latitud. Por ejemplo, la palabra músculo la hemos cambiado por músculo. O a veces yo también digo lo que podemos decir muslo o el brazo, según a lo que nos estemos refiriendo. Pero entonces yo tengo músculo por músculo. Ya si hay algún porte como el de ahora, pues cambiamos y organizamos. Ya sus mercedes van mirando y vamos poniendo esto que nos quede muy bien. Músculo por músculo. Santas Escrituras. Porque la gente dice, va a leer las Santas Escrituras o la Santa Biblia. Entonces se dice Sacras Escrituras.
la palabra santo por sacro. Por ejemplo, que San Mateo, que San Viteo, sacro. El sacro Viteo. O el sacro Marcos. Viteo, Mateo por Viteo, ¿cierto? Sí. Conocimiento. Aquí, si quiere, toman cita, todas las palabras terminadas en mito se cambian por cierto, o sea, conocimiento, conocicierto, entrenamiento, entrenacierto. Y ya si es una palabra negativa, si le ponen miento, por decir algo, a ver, una palabra con miento que sí sea negativa. Este tiene un conocimiento de puras mentiras, ese sí es un conocimiento. Maestre, por ejemplo, alimento, cuando se habla de comer cosas malas como comida basura, también Se le se dice puede alimento. alimento. Entonces, en vez de miento es mento. Se le dice alimento igual, porque si por ejemplo la gente está comiendo carne, él se está alimentando con carne. En cambio los taoístas nos alicertamos de frutas, verduras y legumbres. Se les dice alicierto. Venerable Auli. Y por Sí. ejemplo, tormenta, torcierta, y que sigue siendo una tormenta, entonces, ¿cómo decimos ahí? Que eso me tiene a mí con dudas. Bueno, yo oí al maestro Samael una vez que dijo que es tormenta y es torcierta, porque es tormenta porque está dura, y es verdad que está cayendo fuerte, es una torcierta. Hay unas que son de las dos formas. Yo al maestro Samael le he oído decir así, que es tormenta y es De las dos torcierta. formas se puede decir. Sí, la puede decir de las dos formas. Ah, Porque bueno, el bueno, maestro bueno. dice, el maestro Samael, yo le he oído pues al maestro Samael que es una tormenta por lo que está con rayos y peligroso. Y es una torcierta porque es verdad que sí está lloviendo. Pero yo pienso que lo podemos decir torcierta para seguir con lo del castesacro. Ya cada uno tendrá su libre albedrío. Ah, bien, bien. Gratitud. Conocimiento, conocicierto. Entrenamiento, entrenacierto. Humano, las palabras terminadas en ano. A excepción de banano, que tenemos pues la palabra en el castesacro, que en el científico, que es musácea, porque entonces no vamos a decir banano, dame un banando, no, él tiene su palabra ya que el maestro la dio. Pero las palabras así, las otras que terminan en ano, se les cambia por AGDU, agdu. Entonces en lugar de humano decimos humagdu, con GDU. Si oyen como el maestro Samael dice, los humanos o los humagdus. O los humagdus, sí. ¿Mano o magdu? Él dice así Maestra, para que le entendamos todos los que conocemos doctrinas y los que no conocen, los que están entrando. Así es. Entonces, sí, lo dice de ambas formas. Eso, yo por ejemplo, cuando en el programa de la radio, porque nos, con Paz de Selva Verde empezamos fue en la radio, aquí en Río Blanco, que nos oían como 10 municipios, y la gente era totalmente nueva. Yo, por ejemplo, en la lectura de la Biblia, porque también hacía lectura de la Biblia, se la leía de las dos formas. Entonces, cuando estemos ante taoístas o ante el pueblo que estamos entre nos, utilicemos solo castesacro. Pero cuando estemos dentro del mundo profano, utilicemos las dos. ¿Para qué utilizar las dos? Para que la gente aprenda. Sobre todo cuando estamos dando clases, porque si vamos al mercado, en lugares donde totalmente la gente es profana, pues yo no me voy a hacer tildar de que esta está taoísta, esta está loca, no. Allá utilizo las palabras de ellos, toca así. ¿Sí me voy a entender? Y nos Sí, quedamos con el alicierto, comer el nuestro. Pero dentro de nos, utilizar el castesacro. Vamos al templo, hablemos todo en castesacro y todo en castesacro. Pero cuando los monjes vienen aquí a la ciudad, a ellos les toca adaptarse también un poco a la gente de profana. Y por ejemplo, si yo los invito a una conferencia en la Casa de la Cultura, donde estoy llevando las gentes de un colegio que no saben nada de Tao, que son bien católicos, y les hablo todo en puro castesacro, la gente no me va a entender. Por eso es que sus mercedes oyen que el maestro Samael utiliza muchas palabras en el castellano, no porque él no las sepa ni nada, porque él sabe que hay criaturas nuevas que están aprendiendo la doctrina, y si él habla todo en castesacro, solo le vamos a entender los antiguos. Así como el maestro Samael da las conferencias y los comunicados, así es que nosotros nos debemos dirigir. Inclusive
el maestro pues se dirige más en castesacro a nos, porque la mayoría todos somos taoístas y muy pocos son nuevos. En cambio nos, cuando vamos a conquistar gentes, que hay gente que está como que sí, como que no, debemos utilizar los dos. Esa es mi recomendación propia, no porque Sí, el maestro lo hubiera dicho, para mí debemos sí, utilizar venerable, los dos, sí, para que la gente nos entienda. sí, venerable Aule y todos los demás, porque por ejemplo cuando yo salgo y doy doctrinas, entonces para uno atraer la gente debe ser así como dice su merced, y muchas veces entonces más bien nos figura rebuscar una palabra que sea como más prudente para que ellos nos entiendan. Así Y es. así ellos van entendiendo con sencillez y uno los va atrayendo, porque es el alma el que meneste la sabiduría. Entonces van entendiendo. Así es. Esa Busca licencia. una palabra, busca, lo que nos toca es enriquecer en nuestro léxico y buscar sinónimos Exacto, para la gente de afuera, pero aquí nos tenemos que esforzarnos por aprendernos del castesacro. Adelante, exacto. Cativas. Sí, sí, es verdad. Sí. Maestra licencia, aquí en Castesacro, Umagdu, le escribimos la H, ¿o no? Sí, con H, Muy bien, gratísima maestra. porque es que hay unos seres que le quitan la H a las palabras, eso no está bien, la H hay que dejarla. En la única palabra que he sabido que se quita la H es en homosexual. Esa H ahí que es la de ja, no se debe tener en la palabra homosexual. Y Pero cuando sea la cha, palabras. che, chi, chochu, ¿con la C o con la S, maestra? Enseguidita hablamos esa porcelcita maestra. O bueno, de una vez. Según la palabra, el maestro la cambiaba por S, porque hay unas que sí son con C. Se cambia por S. Y yo he visto que, por ejemplo, hay unos simbres que el maestro los da y cuando son, por ejemplo, ya más celestiales, no se escriben con Che, sino con S. Por ejemplo, Chaichín es con S. Chaichín. Chaichín. Charón, Y la S, Cosechar, charón. y esa cosechar con C, H maestra. suena como Shaichin, en cambio la otra suena Chai-Chin. ¿Sí ven la diferencia? Por ejemplo, yo digo hacha y yo digo asha. Entonces, mire que, por ejemplo, la palabra hacha hay que escribirla como es. No es que vamos a cambiar la che por S. Hasta el momento, cierto, yo no he oído que el maestro hubiese cambiado la che por la S. O la maestra que lleva más tiempo que sabe de esa purcell. Yo de esa no he oído. La de cosechar sí se deja con C, maestra. Esa no la tuve, sí, esa es con K y con S, cosechar, porque la palabra cosechar es positiva, cosechar, y terminar con che. Hasta ahorita yo no me he dado cuenta que la hayan cambiado, pero según si la palabra es positiva, nos aquí también podemos mirar la porcel dragónica, entre nos, cuando son palabras positivas y que van con che, sí las podemos poner con SH, cosechar, hacha, para la gente de afuera, no porque se van a confundir, pero de acuerdo a lo del castesacro, sí la podemos escribir así, porque cuando dieron estas, el maestro dijo, hay unas letras que son inferiores y unas que son superiores. Entonces, si yo voy a hablar de una cosecha de mangos y de frutas, esa cosecha la puedo escribir con che, con S. Pero si es una cosecha, por ejemplo, de algo negativo, una cosecha de algo malo, con che, con C, con la che que lleva C. O sea, hay una che celestial y una che abismal. La che celestial es SH y la che de abajo SH, que la utilizamos para cosas negativas. Se puede utilizar así. Pero no he oído algo pues oficial de que digan que cambiamos la CH por SH. Ya algunos la hemos cambiado, pero ya su Mercedes miraría. Algo oficial no lo he oído. Si ya alguien lo oye, pues lo tomamos. Venerable, venerable Mahatma Auli. Sí, Le hago una pregunta, por favor, una claracel. Umagdu, entonces, ¿dónde lleva la H? al principio, antes de la U, H. Ah, O sí, sea, sí. humano, humagdu. Y ya al final es A-G-D-U. Sí, así es, Ah, bueno, humagdu. listo. Bueno, gratitud. Muy bien.
Mano ya dijimos que es Magdu. Terrícolas, se les dice terróneos. Zapatos, se les dice calzapios. El maestro dice que calzapios porque son las cales de los píos, de los justos. El que tiene el polo ajea tiene calzapios. Se oye bonito, ¿cierto? Se oye muy bonito. Sí, calzapios. Correcto. La palabra correcto que se escribe R-E-C-T-O, correcto. Que correcto, ese recto solo se le dice al recto, o sea, al ano. Y ya cuando vamos a decir eso está correcto, en lugar de esa C le ponemos una V. Correcto. Hasta ahí vamos claros. Y una Correcto, pregunta. dice maestra, correcto, ¿cómo se dice? Se le escribe una V en lugar de C. Una V de vida. O sea, Hay la una, regla vidental. hay una Antes de T. preguntita, Mahatma. También Sí, si se deja así en correcto con K al principio o se le pone W por el asunto de cor. es que esa es bien difícil, hay que ponerle la W por el asunto de cor, pero para que no quede tan duro, o recto. La palabra exacta es o recto, con W, o recto. Pero queda muy difícil, eso para nos, porque la gente de afuera eso no lo va a entender, es complicado. Pero por lo más que digan correcto. Sí, por el asunto de cor, las que tienen cor se cambian por or, o recto. O sea, ahí en lugar de una K sería una W, para los que la quieran cambiar. Correcto. Correcto. Hay que estudiar porque son dificilitas, pero esa es la forma más correcta. Por ejemplo, en una conferencia yo no me puedo poner a decir, esa es la forma más correcta aquí porque no me entienden. Tengo que decir, en lugar de decir correcta, mejor digo, esa es la forma más apropiada. Yo me busco un sinónimo. Exacto, tenemos que buscar sinónimos. Sí, así es. Y si no encuentro, en el momento me tocará decir correcto. Sí, Pero esa es buena idea. buscarla. Oportunidad, o digo las dos. Oportunidad se la cambia por una V, oportunidad. Oportuni porque tiene la N de ni, que la niega, o sea que ya no es una oportunidad. Una oportunidad es algo que uno puede que sí. Entonces sería oportunidad, con V. En lugar de carro, porque viene de karma, se dice bitmóvil. Bit de la vid como las uvas, mo, y termina en bit también, bitmóvil. Aunque hay unos que dicen bitmóvil. En realidad, pues no sé cuál será la correcta de las dos, pero podemos decirle bitmóvil. Bitmóvil. Yo he oído al maestro Samael también diciendo bismóvil. ¿Cierto que sí es bitmóvil? Sí, Porque yo he oído dice taoístas que bismóvil. dicen bitmóvil y yo la oigo rara, pero yo dije, yo la tengo bitmóvil de hace mucho tiempo y yo tan raro. Y yo Sí, digo, hasta que no oiga algo diferente, yo la dejo así, bitmóvil, yo al porque hay maestro unos que... Samael le oigo que dice bismóvil. Con S. Y vi. Con De, D, de dice ver. bitmóvil, no, él dice bitmóvil. Vamos a oírla bien. Por ahora la dejemos con D y le vamos a poner cuidado si se es con D o con S, pero es con D, bitmóvil. Listo. En el templo la aprendí con D. Bitmóvil. Bueno, sigue cinturón o cordón. Que para no decir cordón, como dicen cordón, uno a veces dice cinturón, pero es que si dice cinturón es como quedar sin, porque ese sin significa no, niega. Entonces le decimos huerdón. Orrea. Ya su mercedes saben, orrea no se debe decir porque estamos diciendo orrea, no. Hay que decirle huerdón aquí. Maestra licencia, ¿por qué no correa?
porque correa es de cor. Maestra, y las que son de cor. permitir, ¿por qué tampoco se debe? Espéreme que lleguemos a esa enseguidita para que sigamos este orden, para que la escriba. Si no está en el orden que yo la tengo, entonces luego la decimos. Medias. En lugar de medias decimos calcetines. Mi sobrina se llama Isicaltín, casi que calcetín. Y a veces le decimos calcetín. Botones, se les dice mutones. ¿Se han oído que el maestro ha dicho mutones? De mutar. Sí, porque botón es de botar, o que le Sí. dicen broches también. Mutones, Entonces, suena se les bonito. dicen mutones. Hay unos que utilizan broche, pero yo la tengo como mutones. Ya su mercedes, ahí la van adaptando. Sombrero, como Eros es el amor, entonces no podemos decir la sombra de Eros, le decimos alaján. Alaján. Corazón, huerzón. Otra que vimos hoy, cuaderno, se le dice libreta. La sombra de Eros no suena mal. Sí, pero en el templo decían así que como no le podemos hacer sombra al amor, porque es de algo negativo hacerle sombra. Entonces, Por decimos eso. alaján, porque se le hace sombra al amor. Y el amor hay que iluminarlo, encenderlo. Venerable Auli, Sí, hágame el señora. favor y me dice, cuaderno, ¿cuál es la positiva? Libreta. Libreta. Porque mientras el Maestra, cuaderno no se encuadra, la libreta nos da libertad al alma. O sea que somos libres. Ah, sí, y esta es alma. Adelante, bien. Caldivas. maestra, la C, ¿por qué es negativa? La C y otras letras. Ahorita le explico esa por C. Vamos a terminar esta para que poder terminar las palabras y téngame esas preguntitas ahí para el final. Maestra Caldivalsi, por favor. Cuadrar. En lugar de cuadrar, en el templo han utilizado triangulizar o también podemos utilizar organizar. Cuadrar, organizar, triangulizar. Rato. La gente utiliza mucho esto. Ay, hace rato estoy aquí, no he empezado. Rato es de ratón, de robar. Entonces debemos decir hace un mocierto o hace unos minutos. Mocierto. Rato por mocierto. Habilidad por avididad. Avididad. Con H es esa. Si hay alguna que no entienden, me dicen. ¿Con V, maestra, o con la otra B? Todas las del castesacro siempre van a ser con las palabras, con las letras mayores. V, K, avididad. Avididad. Compatibilidad. Una vez le vi una doctrina a la maestra Dacla y casi no era capaz de decir esta palabra porque al principio como era tan nueva, uno era compatibilidad. Compatibilidad, o sea que todas que dicen tibilidad se cambia por vididad. Compatibilidad. Si tienen dudas, pregunten, porque me necesito que les queden bien escritas, que sus mercedes son líderes de sabiduría. Esta hay que pasárselas al grupo de líderes de sabiduría porque también deben tener esto. Es que en esta clase debían de haber estado los líderes de sabiduría. Habilidad, habilidad. Compatibilidad, compatibilidad. Bueno, todos los que tienen el título se cambia por habilidad. Pero Ajá. los que están son líderes de sabiduría, aunque no tengan el título. Ah, sí, también. No, yo me refiero es por los que están pues en la nivelación, pero todos los que estamos laborando, todos somos líderes de sabiduría en el Tao. Sí, sí. Todos Sí, es somos verdad. dragones. Es verdad. Que esto nos Sigue afianza más. masculino.
Esa sí la han oído del maestro Samael por ahí en conferencias. En lugar de masculino se dice varonil o varón. Bueno, buscan el sinónimo. Masculino por varonil, porque masculino significa que es más masculino, o sea, mucho más. Con más abundancia. Más abundancia el trasero. Más Las abundancia mujeres que de se la hacen cola. poner trasero quedan masculinas. Sí. Mujer se escribe Eva o varona. Sí, porque mujer es de Hombre mujer. por Ava o varón. Yo lo escriben por do, que ya lo habíamos dicho ahorita. Ah, sí, ese ya lo Usted se tengo. escribe por su merced, que esa también la tienen muy clara, su merced. Usted, ¿sí saben por qué no se dice usted? Usted, así le dicen a las bestias, buste, buste, ¿sí han Buste, oído? buste. Entonces, el que le gusta que le digan usted es que les gusta que le digan buste, que lo arreen como las bestias. Entonces, por eso decimos su merced. A mí mucha gente, cuando yo laboraba en el aeropuerto, me preguntaban que por qué no les decía usted, sino su merced. Entonces, cuando yo les explicaba lo de las mulas y les decía que la persona que le gusta que le digan ustedes que le gusta que la traten como una mula, mejor dicho, su merced por todo lado, con eso quedaban desarmados. Aprendieron. ¿A quién le gusta que lo traten como una mula? Nadie. No, horrible. Y decían, ve, qué interesante. Matrículas, se dice inscriceles. Hay muchas palabras, ¿cierto que sí? Y ¿Cómo digamos, se dice, maestra? Muy enriquecedor este léxico. inscriceles. Este lo saqué yo, por eso aquí hay que, si hay correceles las hacemos, porque yo lo saqué de lo que he aprendido. Y ya, por ejemplo, como la palabra que miramos, muy buena ese estudio, porque ya uno tiene más. Maestra, permitir, ¿cómo se dice? Maestra, ahorita se la digo, porque sabe si la tengo abajo para seguir el orden. Yo la tengo aquí en la mente. Matrículas inscriceles, matas, o sea, la gente que dice, ay, tengo una matica, una planta. Eso sí lo saben su merced. Matas por plantas, materas por planteras. Estera, la gente que dice, ay, yo tengo una estera para dormir. Estera significa el tipo que era, o sea, el tipo muerto, el que ya se fue. Este era. Entonces se le dice petate. O en caso tal, le pueden decir un tapete si hay una gente muy rara por ahí, pero es bueno porque se abre un espacio para dar doctrina cuando uno utiliza una palabra diferente. Ay, oiga, ¿usted qué dijo ahí? Petate, ¿qué es eso? Entonces ya su merced le dice, es que yo no digo estera porque quiere decir que estoy diciendo que aquí hay un muerto. Y mire ¿Cómo aquí, se dice, maestra? ¿Lo correcto? Petate, petate. Entonces Petate. ya saben, cuando su mercedes utilizan la palabra petate, la gente les dice, ¿por qué no dice estera? Entonces usted dice, no, qué miedo yo aquí con un muerto. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Aquí hay una... Esteras que se murió. Que un ser cuando ya se murió, acá se les dice ya se petateó. Eso, mire, si ve la lógica. y observemos, venerable Aule, que Sí, petate es tapete. Mire, sí, leída tapete. al contrario, tapete, ahí dice. Tapete. Eso, y yo me imagino que el maestro no le dijo tapete porque significa tap, de que va a tapar. Ah, sí. Sino Entonces, petate. supongo pues yo, entonces por eso mejor le dice petate. Sí. Bueno, alumbramiento, cuando hay un bebé, se le dice como alumbracierto. A lo que cuando nació Zeus, ese sí era un alumbramiento, y también alumbracierto porque fue verdad que nació Zeus. ¿Sí ven cómo juega aquí el Tao de bueno? Entonces, uno puede decirlo y en ambas formas y dar una explicación. Claro, es que por eso es bueno ir aprendiendo
y aquí les voy diciendo más o más qué va significando, y ya su mercedes con lo dragónicos y dragónicas que son, le van sacando más y le explican a la persona, a la criaturita. Sí. Verano, ver sol. Por ejemplo, yo con mucha gente profesional y preparados les he dicho ver sol y miran ver sol y yo les digo, se asustan porque digo ver sol y yo lo digo riéndome, yo les digo, ¿sabe por qué no digo verano? Porque míreme el trasero. Si yo le estoy diciendo verano, le estoy diciendo que me mire el trasero, qué vergüenza, yo no puedo ser tan vulgar. Entonces yo digo, verano es una palabra muy vulgar y qué pena uno decir eso. Entonces ya la gente dice, ay, sí. Y la gente mismo me da la razón, dice, ay, sí, esa palabra está grosera. Entonces, verano, yo no voy a ver el ano, yo voy a ver es el sol. Y el sol no se me parece a un ano ni por el berriondo, porque si, como yo le dije a una persona una vez, yo le dije, si el sol se me parece a un culo aquí entre nos, ese trasero es muy feo y está lleno de estiércol y de suciedad, y el sol que nos da limpieza, pureza, ¿qué tal decirle así? Y dicen, sí, tiene razón. Verano. Personas. En lugar de personas, ¿qué decimos? Además de criaturas. ¿Individuos o qué? El maestro mucho tiempo estaba diciendo núcleos de seres. Es que en el Tao hay muchas cosas que las dejaron de hacer. Yo muchas veces en las conferencias digo, ¿cuántos núcleos de seres hay? Para no decir cuántas criaturas, porque el maestro lo utilizaba así. Nos somos núcleos de seres, porque tenemos muchos simbres, varios Es verdad. simbres. Entonces el maestro no nos dice ni personas ni criaturas, núcleos de seres. Ya en lo general utilizamos criaturas, pero entre nos, así sea que no le hubiesen develado simbre, tiene núcleos de seres porque están ahí naciendo. Están como la siembra. Finca, en lugar de una finca. ¿Cómo? En lugar de finca, ¿qué decimos? Una asa. Asa. La asa. Nos vamos para la asa de Upi del Nau. ¿Cómo se describe esa asa, maestra? Con S y sin H. Y en la Biblia hacen mención de la asa. La palabra repetir. En lugar de repetir, el maestro decía que es coger un pito y pitar y pitar. Entonces, que cuando le decían que repitiera, él cogía un pito, pi, pi, pi. Se dice redecir porque estamos hablando. Redecir. La palabra recto. Ya saben cómo se escribe la en castesacro. Por lo que ya vimos ahora cómo se escribe recto. Con V antes de T. Eso, recto. Pero cuando nos referimos al de atrás, sí se escribe con C. Ah, sí, eso sigue siendo. Recto. La palabra correcto ya la vimos, ya la tengo aquí repetida. Me revisa, maestra, esa, recto, ¿cómo se cambia? Por V, como la de ahorita. V antes de la T. Eso. Sigue la palabra manera. En lugar de manera se dice forma. ¿Sí saben qué significa manera? Se parece a estera. De amanerado. Manera, estera significa el hombre que era, porque puede ser hasta un sodomita. Y manera significa man era, el man que era. El man que era. O sea, era hombre, ya no es. Como cosa rara lo que más se ve hoy. Manera, entonces forma. 9. En lugar de 9 decimos sí ve. 9 significa de que no ve. Entonces decimos sí ve porque sí ve. Yo aquí tengo escrita la palabra que me tiene esta para ahorita, otra que tengo yo por acá. No la tengo aquí, ahorita la agrego. 9 en lugar de sí ve. Modista. ¿Sí saben cómo se dice modista en castesacro? En lugar de modista decimos tuniquera. ¿Cómo?
tuniquera, que hace túnicas. ¿Con K, maestra? Sí, todas con K. De ¿Y pronto por qué modista tuniquera no pudiese modista? decir la que era tuniquera, entonces le podíamos decir, por ejemplo, tuniquista, pero no sé, por ahora la tengo tuniquera, ya ahí nos vamos acomodando. ¿Y por qué no modista, maestra? Porque es de modos, de sodomismo. De Sodom. Sí, todo lo que tenga que ver con las modas. Es de Sodom. La palabra regocijar, que se encuentra mucho por ahí. Regocijar es regar tan mal. Se le dice alegrar. Me regocijo, me alegro. Regocijar, alegrar. Regar es rocear, como decían por ahí ahorita. Voy a rociar las semillas. O sea, le voy a poner agua. Voy a regar lágrimas, no. Voy a rociar lágrimas. La palabra regalar se dice ofrendar. La palabra derramar se dice verter. Ya saben que regalar, derramar, todo eso son palabras sinónimas de fornicar. Maestra, en ofrendar también se puede obsequiar o no. Sí, está bien, un obsequio, está bien. Verter, derramar, verter. En lugar de decir temprano, decimos presto. Porque temprano para no ir con el ano ahí por la terminación. O tempragdu, porque a veces se oye como raro uno decir, no, es que es muy tempragdu. Por lo general el maestro decía presto, es muy presto. En lugar de mañana decimos managda, esa también la sabe. Mañana porque es de mañas. Santuario. Decimos sagrario. En el templo ya no dicen el río santuario, sino el río sagrario. Matriz. Decimos madriz. Oiga, faltan muchas. Matriz decimos madriz. Como vea, porque ya Matrimonio casi son las decimos 10, o notorio. podemos dejar otra por ser para la otra semana, para que dé tiempo un concierto de flautita y ya no las cansemos tanto. Porque ya van a, espere, yo veo que tantas faltan. Bien. Uy, faltan muchas. Ahí está. Maestra, porque no se puede permitir. Entonces dejemos para la siguiente las... Es que tengo otras, muchísimas. para que sí las tengamos completas y ahora nos vayamos un poquito a flauta como para que se desestresen de escribir, soplemos un poquito, aunque sea media horita y ya nos vamos a tomar el intipán. Bueno, por aquí nos dice, bueno, Caldivalsi, para no dejarla con la dura, en lugar de decir permitir, decimos licenciar. Y ya después la escribimos. Escriban su mercedes en qué palabra quedamos, porque como yo lo tengo aquí todo completo, para que me digan con cuál seguimos. A ver, yo voy aquí en la página. Es que esto yo no lo he impreso. Debería de imprimirlo. Quedamos en matriz, Madrid. Terminamos Maestra, esta porque no se página, puede ¿o qué? permitir. Maestra, es que me preguntan mucho porque no se puede permitir. Permitir, se dice licencia. ¿Por qué no permitir, maestra? Pero a mí se me olvidó esa, espere, yo recuerdo. La maestra Hugo me ayuda a permitir porque es que no se puede decir. Porque es de permuta, de cambio. De permuta. Bueno, yo le voy a averiguar la palabra permitir porque en este boceto se me olvidó. No recuerdo por qué. Yo sé que se dice licencia. Porque es que permitir viene como de permisivo, permite. No Sí, porque recuerdo es demasiado, es porque la persona se torna en demasiado permisiva. Entonces, al ser demasiado permisiva, está alcahueteando en ocasiones de algo que no puede ser.
Así la he oído yo, no sé más. Sí, yo tampoco he oído más así como de permitir, no tengo como mucho de esa palabra. Sé que siempre decimos licencia, pero hay que investigar más para que, Sí, pues, hay que la gente siempre investigar. quiere más. Sí. Quedamos Bueno, en la palabra matriz. terminemos esta página. Matriz se dice madriz, de Sí, ya. madre, Eso. porque matriz es matriz de demonios, Sí. es de matrimonio. Matrimonio se dice emposorio. Patrimonio se dice patrividio. ¿Patri qué? Ovario se dice ovos. En lugar de testículos decimos testigos o también se les dice ovarios porque son varios. En lugar de aumentar decimos ausertar. En lugar de libación decimos libacel. Así es como por la terminación ción, ¿cierto? Sí. Repartir decimos distribuir. Manifestación decimos vivifestacel. Vivifestacel. Ahí tienen bastante para estudiar, para que sepan. Pensamiento, ¿cómo se dice? Ya lo saben. Pensacierto. Pensacierto. En lugar de negocio, que los negocios. Se Solacel. dice solacel. Vamos a solacelar algo. Maestra, pero también se ha dicho que negocio sí para negar el ocio. No, pero cuando es de que su merced van a solacelar algo, no puedo decir vamos a negociar, vamos a solacelar. Reunirse, decimos congregarse. Dice que aquí reunidos, no congregados. O sea que reunirse, congregarse. Reunidos, congregados. Reparar, arreglar, organizar. Transporte, biporte. Servicio, decimos servicio. Y dejamos hasta ahí. Tengan ahí para cuando volvamos decir las otras porque hay más. Y si no, me pongo a buscar en la Biblia, todas las que tengo que cambiar, ese diccionario taoísta se nos aucierta más. Yo lo tengo como diccionario taoísta, como para imprimirlo y pasarlo por ahí para que la gente lo tenga, pero yo quiero que lo escriban porque escribiendo aprenden más. Claro. El que escribe aprende 2 veces. Entonces,